Y bueno, estábamos ya entrando en esta parte que te gusta mucho también hablar y te gusta mucho comentar. Tú dices que el fútbol te ayudó a entender no solo lo que pasaba en la cancha, sino también lo que pasaba en pues la vida pública de este país. Y me gustaría empezar por este tuit que creo que nos va a generar polémica y controversia, aunque ya sabemos cuál es tu postura. No sé si por ahí producción nos pudiera ayudar a ponerlo en la pantalla. Sabemos que tu posición es inclinarte hacia los gobiernos humanistas, hacia los gobiernos de izquierda, y esto pues ha atrapado muchas de tus, o ha dado pie a muchas de tus opiniones respecto a lo que pasa con los gobiernos de la transformación. Tú pusiste el 1 de octubre del 2024, tenemos presidenta. ¿Cómo te sientes identificado con los gobiernos de la transformación? Bueno, siento eso, para empezar, que tenemos presidenta y tuvimos presidente magnífico, maravilloso, el único presidente al que yo le creía al llegar y le creí más al salir. Porque a otros les crees, de salida les concedes el beneficio de la duda y unos te decepcionan al mes y otros al año y medio cuando mucho, ¿no? Y yo padecí, bueno, esos sexenios, particularmente los del PRI, esos 70 años del PRI lamentables, de poca transparencia, de la corrupción galopante, de cubrirnos las espaldas, y para cubrirnos las espaldas hago como que te critico porque yo llegué en tu lugar, entonces te critico a ti para que ahora sí nos crean y renovamos esa esperanza siempre fallida del pueblo, ¿no? Viene el 2000, que para mí fue un momento importantísimo, y aquí ya va a cambiar todo. Un candidato al que yo le creí, que dijo al PRI lo vamos a sacar a patadas de los pinos. Vicente Fox. Vicente Fox sube al poder y es una decepción tremenda. Para mí lo peor que ha pasado, porque a los otros sexenios por lo menos ya sabías a qué le tiraban, ya sabías cuál era la perspectiva, ¿no? De todos los priistas que se fueron sucediendo, entrelazando. Lo de Vicente Fox es una decepción, para mí un sexenio vergonzoso, es una pareja la que gobierna más que él, o sea, nada que ver con el candidato, claro, porque no conocemos lo suficiente veces a los candidatos, porque los vemos 3 meses nada más. El caso, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, para cuando llegó, yo tenía 20 años siguiéndolo, entendiendo lo que decía y viendo la congruencia en su trabajo. Seguí muy de cerca el intento del desafuero lamentable de la oposición, encabezada por Vicente Fox, porque no sabían cómo quitarse ese que veían como un problema, porque era alguien que venía, ahora sí, con la intención de vulnerar sus privilegios de toda la vida. Logra llegar después de un fraude electoral y de otra elección que probablemente perdió por otros motivos. A la tercera logra, se instala y después durante 6 años hace todo lo que había dicho que iba a hacer. Entonces, fue un presidente que a mí me entusiasmó desde antes de serlo y que me entusiasmó más durante el sexenio y con el que quedé plenamente satisfecho al final. Viene como gran sucesora Claudia Sheinbaum. Increíblemente algunos dicen, pero es que está haciendo lo mismo. Pues claro que está haciendo lo mismo, en esencia. Ella cree en eso y avisó lo del segundo piso de la cuarta transformación. Si empiezas a hacer cosas distintas, entonces estás defraudando mi voto. Votaron por ella mayoritariamente, como no habían votado por ningún otro candidato ni candidata, porque ella cree en esto, pero después con la inteligencia que ha tenido para darle su propio toque, su propio sello. Veo el sello de Claudia Sheinbaum, veo la diferencia que Claudia Sheinbaum ha establecido con respecto al gobierno de López Obrador, ambos siendo uno muy exitoso y el otro, bueno, en vías de serlo. Hasta ahora me ha encantado, entendiendo el mundo en el que se mueve, el país en el que se mueve, los intereses. Tanta gente que quisiera que Claudia Sheinbaum fracasara, que fracasara México, o tanta gente que no ha entendido los beneficios del sexenio anterior. Y ahí sí yo entiendo que esto polariza, y muchos ahorita me escucharán de qué está hablando, si estamos cada vez peor, porque esa cantaleta también la repites, o sea, se ha caído en eso de la infodemia y de mentir y mentir y mentir, y para cuando se corrige tu mentira, para cuando se comprueba que era mentira, pues ya estás en la siguiente y no pasa nada, y mucha gente se quedó con la mentira original. Entonces, claro que yo estuve satisfecho con ese sexenio y sigo satisfecho y entusiasmado con el actual. Con el actual. ¿Qué es lo que más te identifica de este gobierno? ¿Qué ha sido lo que más te ha hecho sentido con tu formación? De este y del anterior, que creo que son honestos. Creo en la bandera de la honestidad. Creí en el sexenio anterior y lo creo en este. Vamos a combatir la corrupción. Nosotros no nos vamos a robar un peso. Que hay una corrupción desde hace 500 años, que no la vas a borrar nada más así como por arte de magia, por supuesto que no, pero la vas a combatir, vas a castigar al que se corrompe y además a recuperar muchos fondos que antes se iban. México es un país tan rico, tan grande en tantos sentidos, que no se lo acabaron tantos malos gobiernos. Yo te preguntaría con respecto a esto que acabas de decir acerca de, bueno, mucha gente se quedó con la idea y no quiere salir de allí, sí. Hay una polarización, etcétera. Sí.
¿Te ha pasado o sufriste tú esto que en muchas familias ocurrió y en muchos círculos ocurrió, que la política a partir del 2018 representó, digamos, un motivo de división o de alejamiento? Y un poco cómo manejaste esto tú. Sí, claro que pasó a nivel familiar. Te das cuenta que algunos comparten lo que tú piensas y otros no, pero además no solo no lo comparten, lo detestan o lo ven en el extremo opuesto. Aprendes, si aprecias antes que nada al hermano, a la hermana o la amistad, en muchos casos, bueno, aprendes a conciliar, a suavizar. En mi caso no hubo ruptura alguna, no la ha habido, pero entre amigos también, amigos que no pueden creer que yo piense todo esto, ¿no? Pero a los que se les puede explicar, que yo respeto lo que ellos me digan, pero sí en lo que ellos me dicen sí veo como que la repetición. Esto estás repitiendo lo que dijo y este. Porque sí, el sexenio anterior también sirvió para eso, para que se exhibiera, para que notáramos en su verdadera dimensión el tipo de periodismo que se hacía. Habrá buenos y malos, y no quiere decir que todos los que si no compartes lo que yo pienso seas un mal periodista. No, puedes ser un buen periodista que no compartas todo esto, perfecto. Lo importante son tus motivos, por qué no lo compartes, o nada más respondes a qué otros intereses, ¿no? En ese sentido también creo que ha habido una labor de limpieza a la que le falta mucho todavía. En ese sentido, justo, ¿qué espacios puede y qué espacios debe habitar la izquierda? Y lo pregunto pensando en, ¿existe esta suerte de creencia popular, que incluso aquí podríamos discutir el otro día, de que los medios públicos, por lo menos ahorita, ¿no?, son solo de la izquierda y los medios privados son solo de la derecha? Y que, o sea, insisto que es creencia popular, no lo estoy diciendo yo, no me vayan a decir que no. No, en general sucede eso, pero no tiene por qué ser así. Y de pronto es como una persona de derecha que puede habitar en un medio público, por ejemplo, o una persona de izquierda que dice, yo estoy en ESPN. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Hasta dónde debe habitar? ¿Dónde puede habitar? ¿Cómo es esa relación de la izquierda o de tu propia izquierda con los medios de comunicación? Sí. Bueno, una posición de izquierda para mí implica, si cuestionas al poder, al poderoso. Lo que pasa es que aquí también ha habido esa confusión. Me acuerdo también mucho de Helguera, maravilloso, ¿no? Que en una entrevista le dicen, pero ¿cómo ahora estás hablando bien? Y él dice, yo tenía 50 años esperando un gobierno así. ¿Por qué voy a hablar mal? Ahí otra vez a mí me sirvió el fútbol para entender, porque me ha servido muchas veces para ciertas analogías, ciertas cosas que se repiten en el fútbol y en la política. Si yo critico a un equipo porque hace mal esto, cuando empieza a hacerlo bien, pues reconozco, lo está haciendo bien. Ahora piensan que soy americanista. Pues no soy americanista, es el equipo que mejor juega hace 5 años y para eso estoy yo, para decirte quién juega bien y quién juega mal. ¿Cómo voy a criticar a un equipo con todo lo mal que hace? Y cuando empieza a hacerlo bien, lo sigo criticando porque hay que criticar al poder, porque hay que criticar al equipo. Pues no, ahí reconoces que ese equipo está jugando muy bien. Y piensan que soy medio veleta, porque antes dijiste que los Tigres eran muy buenos, yo dices que son muy malos. Pues que cuando juegan bien, digo que juegan bien, y cuando juegan mal, también lo digo. El problema es, trata de sustentar lo que dices, que tu argumento tenga más peso. Entonces, la de Helguera me pareció una respuesta perfecta. Si yo estaba esperando esto, pues ¿por qué lo voy a criticar? Eso no quiere decir que no puedas cuestionar algunas cosas que te gusten menos que otras, claro. Pero esta confusión de que yo como editorialista tengo que criticar siempre al poder, la otra sería, para ti, ¿cuál es el poder? ¿Y cuál es poder? El sexenio anterior vino a trastocar mucho eso del poder, que el poder, ¿cuál era? El gobierno en turno con el poder económico de siempre, que marchan en la misma dirección, empobreciendo al pueblo. Cada vez mayor la separación entre los más ricos y los más pobres. Eso era cada sexenio, una medida ineludible. Esto empieza a revertirse, pero ¿por qué estás ayudando a estos pobres si los teníamos muy a gusto ahí sometidos, no? Entonces, a ese poder que era cómplice del gobierno en turno, a ese poder es al que sí, claro que seguiré combatiendo, que lo siguen enarbolando, lo siguen representando ese poder los grandes empresarios con algunos cómplices en los medios de comunicación. Justo estábamos hablando de cómo ves tú el hecho de que sea tiempo de mujeres y tengamos una presidenta mujer. Lo veo maravilloso, me encanta, me entusiasma, porque no es nada más, no solo que sean mujeres, porque conozco al personaje en cuestión, porque he seguido su trayectoria, porque creo cabalmente en su defensa de la honestidad, su combate a la corrupción, porque la veo muy bien preparada en cuestiones políticas y bien asesorada en donde tiene que asesorarse, con ese pensamiento científico que es para mí muy importante, con una conciencia humanista que no cualquier gobernante tiene. Gran parte herencia de lo que ella fue, de lo que fue abrevando con López Obrador, por supuesto, pero lo que me gusta, que ya lo mencioné también, es que le ha dado su propio sello. Ahí está la mano de Claudia Sheinbaum, distinta en algunas cosas a la de AMLO, aunque respete e impulse y promueva esencialmente lo mismo.
llegan las mujeres a distintos espacios donde Sí. usualmente, entre comillas, no estaban, ¿no? Y yo me quedo pensando en las mujeres que hacen crónica, las mujeres que le entran a reportear deporte. Yo recuerdo que no es anecdotario personal, hasta el gallo se me sale, pero no es anecdotario personal, sino lo pongo en mi experiencia porque es lo que tengo. Recuerdo que cuando yo dije que quería dedicarme al periodismo deportivo, todo el mundo me dijo que no lo hiciera. Y me dijeron que era verdaderamente violento con las mujeres y que buscara otro tipo de periodismo. Y eso hice, me fui para el otro lado. Sí. Y así como yo, hubo muchas mujeres que dijeron, no vaya a ser que sea muy violento, y se fueron para otro lado. Y entonces conocí a muchas mujeres periodistas deportivas que me dijeron, te hubieras quedado aquí, no estaba tan mal. Irma Cuevas, por ejemplo, y muchas otras que Sí. me vienen a la mente. Y pienso, ¿qué pasa con ellas? ¿Y dónde están ellas? Y tú cómo ves esa participación de mujeres en esos espacios que a veces sí siguen siendo con esta, digamos, violencia o voracidad que no vemos que otros hombres reciben. Lo veo muy alentador, sí hay un crecimiento indudable en ese sentido. Sí era un mundo como vedado para las mujeres y poco a poco se han incorporado. Hay muchas muy capaces que realizan muy bien su trabajo y sí esperaría yo que sea equitativa, justa la decisión que se tome, por qué va un hombre, por qué va una mujer. El fútbol tradicionalmente ha sido de hombres, obvio, dentro y fuera de la cancha. Alguna vez Jorge Valdano dijo, pero hace en su gran libro, el primero, Sueños de Fútbol, que era, el fútbol es, o el fútbol, como dicen los sudamericanos, el fútbol es una microsociedad imperfecta porque no incluye a las mujeres. Eso lo decía hace 40 años. Él después ha dicho que afortunadamente ya las está incluyendo. Entonces, claro, el fútbol de excluir a las mujeres ha pasado a incluirlas y creo que poco a poco llegaremos al punto que ya no solo las incluye, las necesita. La mujer enriquece al juego, ¿no? En el comentario y en la cancha también. A mí me ha gustado la Liga Femenil. Ojalá reciba el apoyo necesario para seguir consolidándose y ves espectáculos que ya no ves entre los hombres, por esto que decíamos, hay más espacio, hay más limpieza en el juego, no estoy pensando tanto en engañar al rival, ni engañar al árbitro, ni engañar a las cámaras, salgo a jugar, respeto más la esencia del juego. Eso me parece que ha venido a refrescar y algunos futbolistas inteligentes que los hay, hombres, también estarán aprendiendo algunas de esas cosas, estarán captando esas enseñanzas de las mujeres en la cancha, como también mujeres en el micrófono están aportando cada vez mejores cosas. ¿Y no crees tú que el hecho, a mí me encanta que haya una liga femenil en México y en otros países? Quiero ver un mundial femenil, ya lo hay, pero seguramente que sea igual de poderoso que el mundial de fútbol de hombres, ¿no? Pero ¿no crees que acaba siendo también como una especie de división? No estoy pensando en equipos mixtos, pero sí estoy pensando en la posibilidad de que las mujeres dirijan equipos de fútbol masculinos y que participen más en el arbitraje también. ¿Tú cómo ves eso? Sí, ¿Cuánto nos falta están para participando eso? en el arbitraje, muy buenas árbitras actualmente, cada vez más, cada vez mejores árbitras. Sí, esto se está dando naturalmente. Yo recuerdo hace como, no sé si 20 años yo empecé a escuchar eso de que tiene que haber una cuota tal femenina. Y al principio decías, bueno, que no sea una cuota obligatoria, que sea la capacidad de las personas. El problema es que sea parejo el escrutinio y pareja la selección, que no elijan a alguien porque es hombre sobre la otra persona que es más capaz, pero es mujer, ¿no? Claro. Que sea parejo en ese sentido, pero que no sea obligatorio, tiene que haber tantas mujeres, ¿no? Pero al principio así fue, ¿no? En las cámaras y en los partidos, pero después se han visto esos beneficios. Las mujeres que han salido particularmente de Morena, porque también en eso hay mucha diferencia, no las ves en otros partidos y tiene que ver con esto. Y ahí ya ves que está la capacidad de la mujer para gobernar, para tener sus propias ideas y desarrollarlas a veces con otro tipo de sensibilidad bienvenida, ¿no? Como lo está haciendo en el caso de Claudia Sheinbaum.